satisfacción de lo que había ocurrido, por supuesto. Estamos con el doctor Rodrigo Rey. Rodrigo, Oscar Velo por acá, gracias por estar en Minuto 1. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Oscar, Alfonso, Juan Pablo? Espero que estén bien. Bien, muy bien, muy bien. Con ganas de que nos pueda contar cómo se llegó a la liberación de los últimos de los detenidos de los hinchas de Peñarol en Brasil. Exacto, el caso comenzó con 321 detenidos, 23 enjuiciados y finalmente un solo condenado. Hago este paréntesis porque muchas veces las aclamaciones de lo violento de siempre después no tienen contraste con la realidad, o por lo menos con la realidad procesal, porque si algo quedó demostrado luego de las pruebas es que la policía de Brasil tenía muy poco para enjuiciar a los compatriotas que fueron retenidos injustamente bajo territorio brasileño, incluso muchos de ellos perdiendo sus trabajos y el contacto con su familia, ¿no? Claro. Volviendo al caso de Ezequiel, es el único condenado, es una condena muy dura, nominalmente en primera instancia equivale a 6 años y 3 meses de penitenciaría. Nosotros lo apelamos, pero junto con Jorge y su sagacidad estratégica decidimos, en lugar de resolver la apelación, que sería el paso lógico, ¿no?, que tenía fecha para el 10 de marzo, decidimos pedir un aplazamiento y pedir a través de un recurso de ejecución penal que, como se ha cumplido el 25% de la pena, se él pueda salir en libertad, que eso se está produciendo materialmente en este momento, o sea, el efectivo, la efectiva salida de la cárcel, porque ayer a última hora no se llegó con un oficio, y que él pueda hacer su vida transitoriamente en Brasil. Mientras tanto nosotros, a través de 2 canales, que es el levantamiento de la medida cautelar y o la cooperación de ejecución penal internacional, vamos a tratar de que vuelva a Uruguay. Doctor, y usted, manejando obviamente términos técnicos, pero también conociendo de tiempos en este tipo de situaciones, ¿en cuánto Ezequiel podría estar aspirando a llegar a Uruguay? Y si el Mercosur tuviera la fuerza de aplicación de sus instrumentos que tiene la Unión Europea, serían 2 semanas, pero como vamos a hacer algo que tiene un componente de innovación importante, y eso implica aceitar el canal antes de preparar y presentar los escritos, yo calculo que entre 1 mes y medio y 2 meses es el plazo que, incluso con un poquito más de pesimismo, tenemos que manejar, porque no se trata en realidad de evaluar si la petición corresponde o no. Claramente corresponde, claramente encuadra, ¿no?, en el instrumento Mercosur, en el caso de la cooperación por ejecución penal, o en el caso del levantamiento de la medida cautelar, sí tiene un componente valorativo, porque, como les digo, nosotros apelamos, está bien, esa sentencia de 6 años y medio nominales. Digo nominales porque luego una ejecución penal representa otro guarismo de cumplimiento efectivo. Pero la Fiscalía también apeló. Con esto en castellano quiero decir que la Fiscalía quiere que Ezequiel siga estando preso en Brasil. Claro. ¿Está bien? Preso efectivamente. La Fiscalía de Juicio, no la Fiscalía de Ejecución Penal, que tuvo otro criterio más proporcional y amable, y sobre todo cortés por un muchacho que la verdad que no lastimó a nadie. No hay un solo parte médico de lesión de un policía lastimado en esta causa. No hay un solo comerciante que haya acreditado, más allá de los desmanes, un hecho de rapiña individual significativo por uso de violencia o amenaza, ¿no? Como nosotros conocemos la rapiña. Una cosa son los desmanes, y con esto lo estoy justificando, estoy valorándolo jurídicamente en los términos más sencillos posibles, y otra cosa es una rapiña. Acá no hubo ni rapiña, ni violencia contra persona, hubo un enfrentamiento que, desde nuestra tesis, obedece más a la lógica defensiva que a la lógica de agresión unilateral espontánea. ¿Está bien? Entonces, en base a eso, la Fiscalía de Ejecución Penal tuvo el buen tino de decir, bueno, es un muchacho que la verdad que le han erosionado bastante la vida, ¿no? Ha perdido su trabajo, ha perdido sus vínculos afectivos, no ve a su familia desde el 24 de octubre del 2024, ¿está bien? Ha visto a su madre 3 veces por videoconferencia a lo largo de este año y 2 meses, o 3 meses que ha estado preso. Entonces, vamos a soltarlo, hablando en español. Entonces, a pesar de que la Fiscalía de Ejecución, que es la encargada de hacer operativa la sentencia, dice esto, la Fiscalía de Juicio dice no es suficiente. Tiene que estar 1 año más preso por lo menos, o 2 años más preso por lo menos. Lo que es desatinado, no es proporcional, un delito que no tiene lesionado, ni hay un robo con intención de apropiarse, de obtener un provecho económico de algo. Robo se llama ¿Y en qué se basa, acá? Doctor, ¿en qué se basa la Fiscalía para querer tanto de que esta persona que permanezca por lo menos 1 año, 2 años más en cárcel? Yo creo que es el llamado efecto preventivo general, ¿no? O sea, la medida ejemplarizante, ¿no? El asunto con eso es que es delicado, porque es bonito el discurso de a los violentos se los trata así hasta que agarran a tu hijo, ¿no? Y créanme que dentro de los 300 detenidos originalmente en Río de Janeiro, la composición sociocultural de esos detenidos se aproxima más o se acerca más a la de las personas que suelen decir eso. Es decir,
basta de lo violento. No era una cosa, no es lo que parece esto, ¿eh? Incluso había gente, no corresponde explicitar nombres ni nada, pero había gente cerca del poder. Entonces, originalmente de esos 300 detenidos, ¿está bien? Se demostró que la gran mayoría, diría el 95%, no tenía nada que ver. Y después quedó un 5%, del cual fue condenado solo una persona. Entonces, yo creo que sobre esa persona, no es porque la causa haya implicado que él acepte responsabilidades que no le corresponde. Estoy reflexionando como reflexiona la Fiscalía. Bueno, si agarré a lo tengo que destrozar. Yo creo que hay una reflexión implícita de Fiscalía sobre eso, ¿no? Es decir, ser lo más contundente posible con el único que le pudimos demostrar algo, que es concretamente el intento de incendio de una moto. Doctor, dijo usted que en un escenario negativo, 1 mes y medio, 2 meses, se puede llegar a dar por el tipo de estrategia que van a utilizar. Ese mes y medio, 2 meses que permanezca en Brasil, bueno, ¿cómo va a ser su vida allí? Y bueno, nosotros le armamos toda una logística, le conseguimos un trabajo, o sea, se va a ganar el pan con el sudor de la frente, como debe ser, como lo hacemos todos nosotros. Tiene una limitación nocturna de restricción, o sea, entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana tiene que estar en su casa, una casa que esperemos más o menos con los cálculos que le armamos que pueda pagar con su trabajo, así que eso está ensamblado y perfectamente operativo ya hoy. El asunto de fondo es que todavía hay algunas causas que se siguen tramitando, porque nosotros tenemos a muchos compatriotas acá en Uruguay, prácticamente todos, algunos han decidido hacer su vida en Brasil, pero los que están acá siguen sometidos a juicio y los estamos honestamente desprendiendo de esas situaciones, procesalmente nos está yendo bien. El asunto es que tenemos delitos, como por ejemplo el delito de racismo, que se aplica en Brasil de una forma tan arbitraria que linda la xenofobia. O sea, es casi xenofóbico atribuirle cualquier comportamiento racista a un uruguayo que tiene otro tipo de contacto cultural con la negritud o con la afrodescendencia, como se le quiera decir. Entonces hay valoraciones que encierran un auténtico desprendimiento de la forma en cómo el extranjero vive la negritud en Brasil. Con esto quiero decir que se aplica implacablemente un discurso que en algún momento tuvo un potencial emancipatorio, que es importante enarbolarlo como estandarte, pero se lo utiliza como un mazo para destruir personas. El discurso del combate al racismo. Entonces, frente a eso, nosotros entendemos que hay que enarbolar otro discurso, que es el discurso del combate a la xenofobia. No puede ser que cualquier expresión cultural que un extranjero haga en Brasil y le marque un espectáculo deportivo que no sea una agresión racista, sea derivado, interpretarlo retorcidamente como una agresión racista. Nosotros estamos hoy en día luchando probatoriamente con gestos que aparecen en cámara, que no es el gesto del mono, el macaco, que es una representación inequívoca del racismo. No, estamos hablando de otro gesto, otro tipo de insultos, que no tienen nada que ver con la negritud o la afrodescendencia. Y sin embargo estamos argumentando en un marco de indefensión prácticamente, porque todo es racismo, que eso también puede ser xenofobia, leerlo así por parte de los fiscales, ¿no? Pero esto lo digo solo a título de un debate que va más allá, que trasciende, y es cómo se va a posicionar este tema en un futuro, porque hay 4 jugadoras de River Plate de Argentina que también sufrieron un proceso parecido, una de ellas inequívocamente por un gesto racista, condenable, repudiable, que debe ser castigado con contundencia, pero otras 3 que no tenía nada que ver. Entonces hay que tener cuidado con esa jurisdicción. Además, doctor, imagino que desde el punto de vista legal, jurídico, en ese aspecto es muy diferente todo lo que ocurre en Brasil y cómo están diagramadas las leyes en cuanto al racismo de lo que puede ocurrir acá en Uruguay. Para ustedes debe ser todo un desafío poder combatir de alguna manera esto de que no todo puede ser considerado racismo. Claro, pero ahí hay que hacer otros movimientos a nivel de clubes y empezar a hablar de xenofobia, de por qué los hinchas de Racing son apaleados, de por qué aparecen mujeres con balas de goma en los estadios en manos de la policía militar de Brasil, y empezar a hablar de xenofobia, porque lo que hay es auténticamente una pulsión contra el extranjero sistemáticamente, y no solo en la jurisdicción turística como es Copacabana, ¿no? A lo largo y ancho, también en San Pablo ha sucedido, o sea, hay una xenofobia, un repudio por el hincha argentino, uruguayo, chileno, muchas veces que se anticipa a actos de agresión previa, un desprecio que es calentado, me parece a mí, y ya me estoy extralimitando demasiado porque se supone que tenía que hablar de un caso puntual, pero es caldeado por las autoridades y se utiliza en el racismo como discurso de poder, lo que es triste, ¿no? Porque es un discurso de emancipación, no un discurso de ejercicio de poder para aplastar y destruir personas, ¿no? El discurso del combate al racismo, quiero decir. Acá no hay también un papel por parte de la Conmebol,
no por el hecho de combatir el racismo, que lógicamente es algo que todos estamos absolutamente de acuerdo, pero como que sí hacen mucho foco, también por el peso que tiene Brasil en la Confederación Sudamericana, pero no hacen foco en todos los hechos de violencia, generalmente de la policía contra los hinchas extranjeros. Claro, y esos hechos de violencia tienen un discurso subyacente que se llama xenofobia, que se expresa con el insulto argentino y fue el filho de la puta, o cualquier cosa que digan, pero tiene una expresión también. El tema es poder encuadrarlo conceptualmente, porque si vos no tenés un discurso, no puedes atacar otro discurso tan potente, tan moralmente sensibilizante, tan radiante desde el punto de vista jurídico como es la lucha contra el racismo. Todos estamos de acuerdo. El problema es cuando se utiliza ese discurso bastardamente para destruir personas, iniciarles procedimientos. No quiero pronunciarme sobre jugadas de campo, ¿no? Pero extracampo, se está utilizando eso como una masa. Lo utiliza Conmebol con el respaldo de la jurisdicción penal de Brasil, con el respaldo de la tipificación del delito de racismo en la ley de deporte. Entonces prácticamente que tiene un superpoder, ¿no? Yo creo que frente a ese superpoder hay que tener otro discurso, que es el discurso del odio al extranjero que se predica abiertamente en Brasil en estadios de fútbol, sobre todo cuando van hinchadas extranjeras. Y en ese sentido, Rodrigo, ¿qué reflexión te merece el accionar de la policía en Brasil? Que también es un tema que en los últimos años principalmente, no solamente con hinchas uruguayos, sino con argentinos y de otros países, ha sido muy de hablar por la poca paciencia que tienen en determinadas situaciones y el actuar exagerado vinculados a acciones que sean justamente relacionadas a los partidos de fútbol. En tu opinión, ¿cuánto afecta la situación justamente este tipo de situaciones? ¿Cómo actúa la policía brasileña? Y es absolutamente desmedido y desproporcionado. Hace poco tiempo mataron a un hincha calcinándolo adentro de un ómnibus afuera del estadio, entre hinchadas de Brasil. O sea, es absolutamente desproporcionado. No es inteligente. No es la forma de combatir la violencia en el fútbol, pegarle arbitrariamente a personas que están observando un espectáculo porque se generó un foco de violencia a 20 metros. No es razonable, no sucede en Europa, así no se derrotó a los hooligans, si quieren seguir utilizando los lugares comunes que se invocan generalmente cuando se habla de violencia en el deporte. Lo que es cierto es que la policía tiene una predisposición clara a generar la investigación de la defensa de su actuación. Con esto, ¿qué quiero decir? Que ya preparan el diario del lunes las actas que levantan testimonio de policías que vieron supuestamente una agresión previa a la policía y que eso justificó que se desate la violencia posterior. Esa ingeniería la tienen perfectamente armada. Lo que sucedió en el caso del hincha de Peñarol, que es histórico en términos de proceso judicial, es que se haya armado un proceso en contra. ¿Está bien? Con testigos que después ninguno fue. De la gran mayoría de testigos, les diría que 2 o 3, en un universo de arriba de 100 testigos, fueron a ratificar sus testimonios civiles. Y no fue por desinterés, fueron citados varias veces, incluso combinados a asistir a las sedes judiciales, porque nosotros también queremos continuar interrogarlos. Pero nunca fueron. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Se diseñó una causa que logró retener a muchos compatriotas en prisión, por suerte muy poco tiempo, pero que le destruyó parcialmente la vida a uno de ellos, que se llama Ezequiel, y lo logramos liberar recién ayer, después del 24 de octubre del 2024. Y no por impericia, créanme que utilizamos todos los recursos que estaban a nuestro alcance, sino porque el sistema se ensañó y le tipificó 2 delitos que no tenían base probatoria, que es la asociación para delinquir en una especie de concurso con la asociación para delinquir con menores, simultáneamente, lo que acá en Uruguay es una aberración jurídica. Doctor, ¿algo más que quiera contar, aclarar, describir de todo esto que ha sucedido? No, simplemente agradecerles el espacio y que no se trata de defender violentos. Esto es un poquito más complejo y tiene que ver con defender a los posibles hinchas uruguayos que no predican culturalmente la violencia, que quieran viajar a Brasil el día de mañana y que sepan que por lo menos hay un presidente que demostró que de 300 y pico detenidos solo tenían prueba contra uno. Un abrazo muy grande, gracias por el tiempo, doctor. Abrazo grande. Abrazo. Chau, chau. El doctor Rodrigo Rey con nosotros.